Relación de Descartes con el principio de inercia. La naturaleza. La concepción cartesiana de la naturaleza se caracteriza por varias notas distintivas, que van a estar presentes en toda la modernidad, y que van a orientar el desarrollo científico, como por ejemplo son: mecanicismo. El universo es una gran máquina sometida a leyes, todo que es reducido a materia y movimiento. Con esta metáfora, a menudo habrá referencias a Dios como el gran relojero del mundo, encargado no solo de construir el universo, sino de mantener en funcionamiento. No existe el vacío. El universo está lleno de materia, y no es posible concebir una extensión vacía. El universo es un plenum y el vacío no existe. Privilegio de las cualidades primarias. Son aquellas que pueden expresarse numéricamente objetivas, sobre las secundarias. El científico debe ignorar cualquier aspecto subjetivo, y se niega la existencia de principios de acción intrínsecos. La física debe centrarse en el contacto observable entre los cuerpos. La máquina del mundo es puesta en funcionamiento por Dios, y a partir de su inmutabilidad se derivan las tres leyes de la naturaleza que Descartes enuncia como: principio de inercia. Cuando una parte de la materia ha comenzado a moverse, no hay razón alguna para pensar que dejará de hacerlo con la misma fuerza, si no encuentra nada que detenga su movimiento. Movimiento rectilíneo. Todo cuerpo que se mueve tiende a continuar su movimiento en línea recta. Conservación del movimiento. Si un cuerpo que se mueve encuentra otro más fuerte que él, no pierde nada de su movimiento, y si encuentra otro más débil que puede ser movido por él, pierde tanto el movimiento como el que transmite. Como suele suceder con los grandes filósofos, la importancia de la filosofía cartesiana desborda ampliamente el marco de la filosofía. Solo dentro de esta, destaca por ser uno de los máximos impulsores del racionalismo, cuyos frutos científicos y filosóficos no son nada despreciables. Filosofías como la de Spinoza o Wolff beben directamente de la fuente cartesiana. Pero como decíamos, la sombra de Descartes va mucho más allá de la filosofía. La valoración positiva de la ciencia y la evolución de la producción científica europea de los siglos XVII y XVIII, que él combinará en Newton, es indispensable sin el fondo teórico proporcionado por el racionalismo cartesiano. Ideas trascendidas y convertidas en ciencia, en formas de vida y culturas cuyo camino irá ya inseparablemente unido a esta forma de conocimiento. Por ello, la clásica pregunta que debemos hacernos al enfrentarnos a cualquier tipo de filósofo es: ¿sigue ejerciendo su pensamiento alguna influencia en la actualidad? Se contesta de un modo casi inmediato en el caso de Descartes, y no porque se quiera magnificar su labor, sino porque la Ilustración y la explosión científica europea llevan el sello de racionalismo iniciado por él. Un racionalismo que será criticado por los autores empiristas, particularmente por Hume, y que necesita a buen seguro reconsiderar la función de la experiencia dentro del conocimiento, o de otras facultades humanas como por ejemplo sentimientos, pasiones, etc., en la vida de cada individuo. Pero un racionalismo, no olvidemos, volcado hacia la física. Descartes fue el primero en enunciar el principio de la inercia, e interesado también por esas pasiones que Descartes trata de describir en su tratado. Por ello, podemos concluir que el pensamiento cartesiano nos proporciona muchas claves explicativas, no solo del desarrollo de la filosofía, sino también de la evolución de la ciencia y de muchas de nuestras formas de pensamiento, por lo que su lectura y su revisión siguen teniendo sentido hoy en día. La primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, éste permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero. Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cuál sea el observador que describa el movimiento. Así, por ejemplo, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento. La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocido como sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante. En realidad, es imposible encontrar un sistema de referencia inercial, puesto que siempre hay algún tipo de fuerzas actuando sobre los cuerpos. Pero siempre es posible encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. En muchos casos, suponer a un observador fijo en la Tierra es una buena aproximación del sistema inercial. En conclusión, podemos observar que la primera ley o ley de inercia de Newton es todo cuerpo que permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme
a menos que otros cuerpos actúen sobre él. ¿Qué es la inercia? A causa de la inercia, cuando un caballo se detiene de golpe, el jinete cae hacia adelante, pues su cuerpo tiende a seguir en movimiento. Este principio explica por qué puede hacerse la prueba de quitar el mantel, sin que se caigan los objetos colocados sobre él. Estos son algunos ejemplos de qué hace la inercia. El concepto de fuerza fue descrito originalmente por Arquímedes, si bien únicamente en términos estáticos. Arquímedes y otros creyeron que el estado natural de los objetos materiales en la esfera terrestre era el reposo, y que los cuerpos tendían por sí mismos hacia ese estado si no se actuaba sobre ellos en modo alguno. Galileo Galilei, 1564-1642, sería el primero en dar una definición dinámica de fuerza, opuesta a la de Arquímedes, estableciendo claramente la ley de la inercia, afirmando que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza permanece en movimiento inalterado. Esta ley, que refuta la tesis de Arquímedes, aún hoy en día no resulta obvia para la mayoría de las personas sin formación científica. Se considera que Isaac Newton, el primero que formuló matemáticamente la moderna definición de fuerza, aunque también usó el término latino vis, fuerza, para otros conceptos diferentes. Además, Isaac Newton postuló que las fuerzas gravitatorias variaban según la ley de la inversa del cuadrado de la distancia. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564, cerca de Florencia, Italia, y murió el 8 de enero de 1642 en Pisa, Italia. Galileo es uno de los personajes de los cuales las polémicas nacen y renacen. Este gran sabio italiano logró marcar a todas las generaciones que lo trascendieron en su carácter tan crítico y polémico. No es fácil encontrar algún otro personaje por el cual los científicos tengan tantas polémicas como pasa por Galileo. Esto es debido a que jugó un papel muy importante en el descubrimiento y aplicación del principio de inercia, junto con una serie de experimentos que lo demostraban para Galileo. El estado natural de movimiento de un cuerpo es el de mantener su velocidad. Si inicialmente está en reposo, se mantendrá en reposo. Pero si inicialmente se mueve con una cierta velocidad no nula y si no está sometido a ninguna acción externa, mantendrá su velocidad constante. Consecuentemente, un objeto lanzado verticalmente hacia arriba desde la Tierra tiene inercialmente la misma velocidad horizontal que la Tierra, y por lo tanto su movimiento a lo largo de la horizontal acompañará al de la Tierra. Todo este descubrimiento lo llevó a cabo con muy pocos recursos materiales. A diferencia de otros físicos, continuarán con sus investigaciones, pero para ese entonces ya tenía muchos más recursos para poder realizarlos. Galileo fue el primero en estudiar la inercia mediante el método científico. Uno de sus experimentos fue en el cual una bola descendía por un plano inclinado y ascendía por otro hasta llegar a una altura muy parecida a la altura de la cual fue lanzada. Es decir, con esto atribuyó la pequeña diferencia al rozamiento y llegando incluso a afirmar que si no existiese rozamiento la altura sería la misma. Además, declaró que si se disminuye la inclinación del plano, la bola recorre una distancia cada vez mayor. Llegó así Galileo a la conclusión de que todo cuerpo conserva su estado de movimiento, mientras no haya una causa exterior que lo perturbe. Se espera que el Papa Juan Pablo II rehabilite definitivamente a Galileo, el científico italiano del siglo XVI, condenado por la Inquisición por su opinión que la Tierra giraba en torno al Sol. El Vaticano dijo ayer que el Papa hablaría ante una sesión de la Academia Pontífica de Ciencias mañana para culminar formalmente la labor de la comisión que estableció hace 13 años para estudiar el caso de Galileo. La Inquisición, que juzgó a herejes, condenó a Galileo en 1633 por respaldar una teoría del astrónomo Nicolás Copérnico, porque chocaba con versos bíblicos tales como Dios fijó la tierra sobre su base, para nunca ser movida.
Desde entonces, el Papa admitió varias veces que la Iglesia Católica Romana se había equivocado respecto de Galileo. Durante una visita de 1989 a Pisa, cuna de Galileo, el pontífice se refirió a él como el gran Galileo Galilei y dijo que su labor científica había sido opuesta imprudentemente. El informe inicial de la comisión dijo en 1984 que Galileo había sido condenado erróneamente por sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol con un movimiento anual y diario. Inquisidores condenaron a Galileo en parte porque temían que un escándalo causado por sus afirmaciones minaría la batalla teológica del catolicismo contra la Reforma protestante. Obligaron a Galileo, quien murió en 1642 tras años de arresto domiciliario, a firmar una retractación admitiendo que sus conclusiones eran contrarias a la fe. Sin embargo, según la leyenda, mientras Galileo se alejaba de sus inquisidores que lo condenaron, musitó casi en forma inaudible: Eppur si muove, sin embargo se mueve. Juan Pablo, polaco como Copérnico, ha convertido la mejoría de relaciones entre la Iglesia y la ciencia como una de las metas de su pontificado. Por la inimaginable inmensidad del universo. ¿Cómo se puede encajar la idea de reposo en este gran esquema de cosas? No se puede. Nada en el universo va hacia el reposo. Por el contrario, todo continuará moviéndose como esté, en línea recta y velocidad constante, hasta que algo se interfiera. Ese es el principio de inercia. Y es una teoría tan sencilla y tan profunda como cualquier otra idea sobre la que se haya reflexionado. Como es lógico, a veces parece que los objetos están en reposo, pero eso es solo porque tienen el mismo estado de movimiento que el propio espectador. Si un objeto está en reposo o en movimiento, depende completamente del punto de observación, de si el observador se está moviendo a la misma velocidad. No existe el reposo absoluto, no existe el movimiento absoluto. Incluso marchando por el espacio a increíble velocidad en relación con la Luna, con el Sol o con el centro de la galaxia, la tendencia natural de cualquier objeto es la de conservar el movimiento que tiene. En tiempos de Galileo, esta concepción era muy difícil de aceptar. Para un aristotélico, el movimiento de una carreta requiere y tiene una explicación lógica. Si no hubiese algo que tirase o empujase, no se movería. Por lo tanto, su estado natural era de reposo. Pero en cambio, para un observador moderno, un vehículo moviéndose no necesita explicación. Este objeto en movimiento conservará su movimiento hasta que los frenos o alguna otra cosa le lleve a estado de reposo. ¿Y qué pasa con un cuerpo que no se mueve paralelamente a la superficie de la Tierra? ¿Qué pasa con un proyectil que se dispara al aire o una pelota que se deja caer desde una torre? ¿No haría el giro de la Tierra que la pelota cayera detrás? Galileo dijo que no. Dijo que la pelota continuaría moviéndose horizontalmente con la Tierra, incluso cuando cae verticalmente hacia su superficie. Esta concepción era muy difícil de entender en tiempos del Renacimiento, así que Galileo ofreció a sus contemporáneos una comparación. Pidió a la gente que pintase una pelota cayendo desde el mástil de un barco en movimiento. Para un marinero en cubierta, el mástil está quieto y él no estaría sorprendido de ver a la pelota caer recta hacia abajo sobre la cubierta al pie del mástil. Pero alguien en la orilla vería al barco y el mástil en movimiento.
Un observador aristotélico no tendría ninguna duda de lo que iba a ocurrir. La pelota caería hacia el centro de la Tierra, mientras el barco seguiría navegando por debajo de ella. Ese marinero vería caer lanzada la pelota hacia la popa del barco en vez de ir al pie del mástil. Probablemente este experimento no se llevó a cabo nunca en vida de Galileo, pero sus resultados son precisamente lo que él había predicho. La pelota cae recta a lo largo del mástil. La pelota cae a lo largo del mástil porque ambos objetos, pelota y barco, comparten el mismo movimiento inicial. Si no compartieran el mismo movimiento inicial, entonces el resultado sería el que habrían esperado los aristotélicos. Al caer de un mástil en movimiento, la pelota cae en vertical mientras se mueve horizontalmente con el barco. Estos movimientos juntos siguen una trayectoria curva, una parábola. Galileo se dio cuenta de que esos principios originarían el movimiento de cualquier proyectil. Seguirían una curva parabólica en la Tierra o en el mar. Una pelota dejada caer en cualquier parte de la Tierra se comporta lo mismo. Aquí, compartiendo el movimiento horizontal del planeta, cae recta hacia abajo, llegando al suelo, al pie de la torre. En esos términos, Galileo vio y demostró algo nuevo bajo el sol. En 1616, Galileo fue citado a Roma, donde le advirtieron que no debía afirmar ni defender la idea de que la Tierra se movía alrededor de un sol estacionario. Al saber que la Iglesia se oponía oficialmente al sistema de Copérnico, Galileo esperó a que llegara un momento más oportuno para convencerles del error de sus métodos aristotélicos. En 1623 Galileo pensó que había llegado el momento. Su amigo y protector, el cardenal Maffeo Barberini, fue elegido papa con el nombre de Urbano VIII. Para reforzar su caso, Galileo escribió un libro. Se trataba de un diálogo entre dos personajes que debatían los sistemas de Aristóteles y Copérnico. Como autor, Galileo era un político inteligente. El personaje aristotélico argumentaba con gran maestría y fue declarado vencedor. Era un truco que tenía que ser la defensa de Galileo contra la enseñanza de las ideas de Copérnico. No obstante, muchos de sus lectores vieron que los argumentos de Copérnico eran mucho más sólidos. Y lo peor de todo quizá fuera que esas argumentaciones estaban escritas en italiano en vez de latín, de modo que los italianos corrientes podían comprenderlas fácilmente. Y en opinión de la Iglesia, Galileo cometió otros errores más en sus juicios. Por la boca del personaje que defendía a Aristóteles en su ficción, utilizó los mismos argumentos que había utilizado el Papa y llamó al personaje casualmente Semplicione, el simple. Y quizás lo peor de todo, el nuevo libro de Galileo retaba a la Iglesia en el preciso momento en que ésta era desafiada por todas partes. En 1634, Galileo fue procesado. Su fama y prestigio hicieron impensable llegar más allá de amenazarle con la tortura. Pero para Galileo, que entendía mucho de máquinas, aquello fue suficiente. Rechazó públicamente el sistema copernicano de movimiento planetario. Irónicamente, en el futuro, ningún científico serio negaría la evidencia de Galileo. El principio de inercia concebido por Galileo y perfeccionado por Descartes, llegó a ser la primera ley de la mecánica de Isaac Newton. En lo que concierne a la Iglesia, con el tiempo, el nombre de Galileo fue rehabilitado. Pero hubo de transcurrir largo tiempo.
En fecha tan reciente como 1983, la controversia de Galileo estaba todavía sin resolver. En ese año, 1983, el Papa Juan Pablo II pidió que la discusión entre Galileo y la Iglesia terminase de una vez. Dijo: volvamos ahora nuestra mente hacia una época en la que se había desarrollado una grave incomprensión entre la ciencia y la fe. El resultado de malentendidos y errores, solamente con un humilde y paciente nuevo examen, se han podido ir disipando de forma gradual. La misma Iglesia aprende de la experiencia y con reflexión, y ahora comprende mejor el significado que se debe dar a la libertad de investigación. Pero en aquel tiempo, ni siquiera para un famoso científico con un imperdonable ego, la humillación pública fue considerada castigo suficiente. Encontrado culpable, a pesar de su famosa retractación, Galileo pasó los 8 años restantes de su vida, bajo arresto domiciliario, en una finca cerca de Florencia. Y como cuenta la leyenda, cuando Galileo entraba en su casa arrestado, aún dijo: Eppure si muove, y sin embargo se mueve. Galileo se hizo realmente famoso por sus grandes descubrimientos con ayuda del telescopio. Antes de eso, solo le conocían algunos especialistas, pero después su fama se extendió por toda Europa. Como hijo fiel de la Iglesia, comprendió el error que ésta cometía al volverle la espalda a Copérnico, pero la Iglesia, entonces presionada por la Reforma, se vio obligada a endurecer su postura con respecto a la interpretación literal de la Sagrada Escritura. Galileo fue ingenioso y arrogante, y pensó que él podría hacer cambiar la opinión de la Iglesia con la sola lógica de los argumentos científicos, cosa que podía haberse logrado antes, cuando la Iglesia era intelectualmente más flexible, pero en el siglo XVII no había esperanza. Galileo hizo incluso algo peor. En vez de escribir en latín que solo unos cuantos eruditos hubieran podido entender, escribió en italiano, que entendía todo el mundo. Un desafío que la Iglesia no podía ignorar. Y así, en 1634 fue procesado. A pesar de abjurar públicamente de sus ideas copernicanas, le hicieron pasar los últimos 8 años de su vida arrestado en su finca, en Arcetri, muy cerca de Florencia. Cuando murió, su cuerpo fue enterrado en una catedral. Y todavía allí, en la iglesia de Santa Cruz de Florencia, está enterrado la mayor parte de su cuerpo. Me gusta pensar que Galileo fue un provocador hasta el fin. Uno de sus dedos fue exhibido en el Museo de Historia de la Ciencia. Hasta el próximo día. En la ley de inercia se oculta el hecho de que todo movimiento es relativo. Si un cuerpo está en movimiento o en reposo, depende estrictamente del punto de observación del observador.